Nací gemela. Fui criada por una concubina, mi hermana por la esposa principal. La esposa principal era poderosa y adoraba a su hija legítima, moldeándola en una persona voluntariosa y consentida. La persona con la que el joven marqués quería casarse era claramente yo. Pero mi hermana me robó el puesto con engaños y se atribuyó ese papel. En cuanto a mí, me prometieron a una simple esclava de establo. Nadie esperaba que ese esclavo de cuadra ascendiera en el campo de batalla y se convirtiera en un gran general. Y por eso me fue otorgado un título nobiliario. El joven marqués, al distanciarse de mi hermana, la acusó de causar disturbios y la expulsó, convirtiéndose en el hazmerreír de la capital. Ahora renacida, mi hermana insiste en casarse con ese mismo esclavo del establo. Lástima que no tenga idea de lo aterrador que es ese hombre. La dama de Guayán vino a nuestra casa a proponernos matrimonio, diciendo que el joven marqués deseaba casarse con una señorita Yun de la familia Sie. La esposa principal nos llamó a ambos al recibidor y nos pidió que nos pusiéramos uno al lado del otro. Había dos señoritas Yun en nuestra casa, una legítima y la otra no. Nadie sabía a cuál de las dos quería la señora. Al ver nuestros rostros idénticos, la dama de Guayán se conmocionó visiblemente. Al día siguiente regresó diciendo que querían a la segunda hija. Una buena chica, aunque naciera de una concubina, ¿qué daño le hacía? Tras irse, la esposa principal nos miró y tomó su decisión. Te ves exactamente igual. Deja que Suyun se case con el joven marqués. Luego me frunció el ceño y decidió mi destino con naturalidad. El viejo amo había prometido matrimonio a la familia Zhao. Aún queda un hijo actualmente mozo de cuadra. Suyun se casará con él. En cuanto terminó, mi hermana habló con ansiedad: madre, estoy dispuesta a casarme con Zhao Mingfang. La esposa principal levantó la vista atónita. ¿Qué acabas de decir? La comprensión brilló en sus ojos. ¿Te da pena ser hija legítima? No te preocupes. A la casa del marqués no le importa tu nacimiento. Para mí siempre serás mi hija. Pero mi hermana negó con la cabeza y habló con sinceridad. A quien la casa del marqués quería era a mi hermana menor. ¿Cómo pude robarle su matrimonio? Déjame casarme con la de la familia Zhao. La esposa principal no lo podía creer. Todos sabían lo difícil y malcriada que era mi hermana. Esas palabras no pudieron haber salido de ella. Suyun, el hombre de la familia Zhao, es un astuto. Si vas allí sufrirás. Pero ella se mantuvo firme. Él debía tener un futuro brillante. Le rogó a la esposa principal toda la noche. Al final cedió. Mi hermana se me acercó con una sonrisa. Felicidades, hermanita. Que tú y tu esposo sean tan armoniosos como la cítara y la flauta. Las últimas 4 palabras fueron especialmente enfatizadas. Y lo entendí. Ella también renació. En su vida anterior, obedeció a la esposa principal sin dudarlo, usando mi nombre para casarse con el joven marqués. Ahora con gusto eligió casarse con un mozo de cuadra, sin saber que estaba entrando en un camino espinoso. Ella y yo nacimos de la misma madre, pero nos criamos bajo el cuidado de la esposa principal desde pequeñas. Se aferró a su estatus, manteniéndose siempre alejada de nuestra madre biológica y de mí, solo para complacer a la esposa principal. Incluso cuando nuestra madre enfermó y rogó verla antes de morir, nunca apareció. Mi padre le debía un favor a la familia Zhao. En mi vida anterior, mi hermana menospreció a Zhao Mingfeng y me robó el compromiso, obligándome a cambiar de lugar con ella. Más tarde Zhao Mingfeng se unió al ejército, sirvió a las órdenes de un general y ascendió de rango. Yo era su esposa legal. Desde fuera parecía que estaba disfrutando de la gloria. Pero en realidad, cada día era como caminar sobre hielo fino. Permaneció como centurión durante 2 años. Por mucho que luchara, no pudo ascender. Preocupado, buscó consejo y se acordó de mí. Yo era un experto en música. Cuando regresamos a la capital para Año Nuevo, me recomendó ir a la mansión del viejo general para tocar la pipa. Me dijo: Ziyun, debes ayudarme. Una vez que lo logre, tú también disfrutarás de las recompensas. Pero el viejo general siempre me miraba con lascivia. Zhao Mingfeng lo vio y no hizo nada.
Un día, encontró una excusa para dejarme a solas con ese hombre. A cambio, el viejo general prometió ascenderlo a comandante. Pero esa misma noche el viejo general murió repentinamente. Se nombró a un nuevo general, uno con mejor criterio. Y Zhao Minfeng finalmente tuvo su momento de gloria. Como general, no tuvo concubinas, nunca visitó burdeles, y nuestro profundo amor fue alabado en toda la capital. En cada banquete de palacio me llevaba consigo sirviéndome comida, soplando sopa caliente, todos nos envidiaban. En esos momentos mi hermana siempre me miraba con odio, como si quisiera devorarme entera. Pero yo solo podía sonreír con amargura. Solo yo lo sabía, estaba fingiendo. El secreto que guardaba podría costarme la vida. Nos casamos el mismo día. Su sedán nupcial fue a los establos. El mío, a la residencia principal. La esposa principal preparó abundantes dotes para ella. Los míos eran simples, lamentables en comparación. Incluso dijo, Ziyun, recuerda, tu hermana te dio este matrimonio. Debes corresponderle. Mi hermana me susurró al oído con una sonrisa de suficiencia. Hermanita, prepárate. La joven marquesina puede ser cálida por fuera, pero fría por dentro. No vengas llorando cuando te quedes sola en la cama. En su vida anterior, tras casarse con él, lloraba constantemente en casa, quejándose de su frialdad y distanciamiento. Incapaz de soportar la soledad, sedujo a un primo que estaba de visita y se alojaba en casa. El escándalo estalló poco después. Se divorció y su reputación quedó arruinada. Una vez señaló la flor que tenía en la frente y dijo, «Eres mi hermana, cuando me concedan la nobleza, podrás llevar mis zapatos». Sonreí, pero no dije nada. Hoy es un día de doble bendición. La multitud llenó la calle frente a la urbanización Sie. «¡Qué cosa más rara!», murmuraba la gente. La hija legítima se casa con un mozo de cuadra, pero la hija de la concubina consigue una carpa. La legítima tenía toda la dote, pero conducía un carruaje destartalado. La concubinaria no tenía casi nada, pero su cortejo nupcial se extendía kilómetros. Mi hermana se burló. ¿Qué saben ellos? Mi fortuna aún está por venir. Me llevaron a la residencia de la marquesina. Antes de la boda, nunca había visto a la joven marquesina. De verdad no entendía por qué vinieron a proponerme matrimonio. La familia Sie no tenía poder, y yo era solo el hijo de una concubina. Afuera, resonaban los petardos. El joven marquesina entró borracho, ayudado por los sirvientes. Me levantó el velo rojo. Un rostro apuesto, ojos brillantes. Se inclinó y me miró fijamente. Fue él quien insistió en casarse conmigo. Pero su rostro no reflejaba alegría, solo fruncía el ceño, como si estuviera mirando a alguien a quien le guardaba rencor. Nos volvimos a encontrar. Se sentó a 3 pasos de mí, manteniendo la distancia. ¿Otra vez? No entendí. Suspiró. Olvídalo. Aunque te lo explique, no lo entenderías. Quédate callado en la residencia principal. No causes problemas y todo irá bien. Se quitó con naturalidad todo su atuendo nupcial, sin siquiera haber probado el vino, antes de darse la vuelta para marcharse. Tras solo 2 pasos, se giró de repente y preguntó, ¿dónde está ese mozo de cuadra? ¿Qué? Tu hermana se casó hoy con ese mozo de cuadra, ¿verdad? Sí. Tengo que verlo con mis propios ojos. Con esas palabras comprendí que quien le importaba al joven marquesina era mi hermana. Dudé. ¿Te refieres a mi hermana mayor, Sie Xiuyun? Se burló y se cruzó de brazos con sarcasmo en cada palabra. Eres Sie Xiuyun. Deja de fingir. No creas que no lo sé. Intercambiaron identidades. El que se casó con ese mozo de cuadra hoy es el verdadero Sie Xiuyun. Me incorporé entrecerrando los ojos mientras lo observaba. Sus ojos eran brillantes, penetrantes, demasiado seguros, como si ya hubiera visto todo esto antes. ¿Sería posible que él también hubiera renacido? Le expliqué con calma, me has malinterpretado. Soy Sie Xieyun. Claramente no me creyó. Su expresión lo decía todo, ya puedes dejar de mentir. Se arremangó y me agarró la mano, volteando la palma.
Hay un lunar en la muñeca de Xie Xieyun, Xiuyun no lo tiene. Compruébalo tú mismo. Cuando vio el pequeño lunar en mi muñeca, se quedó en silencio de repente. Mirándome con incredulidad, se levantó lentamente y luego sonrió con desprecio. Realmente interpretas el papel muy bien, hasta en los detalles. Luego mojó una toalla y empezó a frotarme la muñeca. Después de frotarme un buen rato, dejándome la piel roja y en carne viva, el lunar seguía perfectamente en su sitio. Abrió los ojos de par en par. Sacó un pincel y papel, y ordenó: escribe 2 palabras. Lo que sea. Las escribí con calma. Él contempló los trazos refinados y serenos, y su rostro se iluminó de pura alegría. Xie Xieyun. ¿Eres tú de verdad? ¿Sigues pensando en irte? Pregunté. No. Ya no. De repente el mundo se oscureció y él me echó el velo rojo de novia por encima de la cabeza. Mientras aún estaba aturdida, usó con cuidado la vara ceremonial para levantarlo de nuevo. Esa primera vez no contó. Hagámoslo bien. Su voz era suave ahora, sin el acento de borracho. El vino nupcial que pensé que nunca usaríamos apareció de repente en mis manos. Él sostuvo la otra copa sonriendo. Jeje, terminemos la ceremonia. Bajo los faroles nupciales, podía oír el rápido latido de su corazón. Podía sentir el calor de su sinceridad. ¿Quién dijo que el joven marqués era incapaz? Tonterías. Pero al observar su sonrisa, me invadió una profunda inquietud. En mi vida pasada, había visto al joven marqués una vez en un banquete en palacio. Había perdido ambas piernas, las perneras vacías de sus pantalones colgaban sin vida mientras estaba sentado en una silla de ruedas. Un fantasma de lo que fue. Al verme, un destello de luz apareció en sus ojos y luego se desvaneció. Dijo: «Hola, señora Zhao». ¿Cómo podía alguien tan orgulloso acabar tan destrozado? Al menos, esta vez, me aseguraría de que viviera bien. Pensé que tal vez él también había renacido. Pero no era así. Me lo contó. Ayer, alguien entregó una carta en la residencia del marqués. Decía que las 2 hermanas sí habían intercambiado sus lugares. El portero me lo dio esta mañana. Lo miré como si fuera un tonto. ¿Y te lo creíste? Parecía agraviado, murmurando entre dientes. Al principio no estaba seguro. Pero envié a alguien a investigar. Lo confirmaron en el camino mientras venías para acá. Y pensé que con lo cruel que es Madame Xie contigo tenía sentido. Así que lo creí. Me miró, tirando suavemente de mi manga. Soy tan idiota. Jeje, por favor, perdóname. Levanté una ceja. Olvídense del sirviente que le traía viejos rumores, quien enviaría una carta falsa como esa a la residencia del marqués. Pero recibí mi respuesta pronto. 3 días después, regresamos a casa de mis padres. De regreso nos encontramos con Suyun y Zhao Mingfeng. El rostro de Zhao Mingfeng estaba inexpresivo. Llevaba la ropa desgastada. Gruesos callos cubrían sus manos. En cuanto nuestras miradas se cruzaron, se giró bruscamente con la mirada fija en mí con intensidad. Mala suerte. No esperaba verlo aquí. Aparté la mirada rápidamente. Mientras mi padre tomaba té con sus 2 yernos y la esposa principal charlaba con Suyun, yo paseaba sola por el jardín trasero. No esperaba encontrarme con Zhao Mingfeng allí. Se acercó y se detuvo frente a mí. Me miró y me gritó con voz ronca. Jeje, sobresaltado, retrocedí varios pasos. Su mirada estaba cargada de dolor. ¿Por qué? ¿Por qué te parece mal? Se suponía que te casarías conmigo. ¿Por qué es otro? Entonces él es quien renació. No el joven marqués Zhao Mingfeng. Dijo que había ido a la finca sin nada más despertar, con la esperanza de tratarme bien en esta vida. Al enterarse de que no habíamos intercambiado, envió de inmediato la carta falsa a la casa del marqués, con la esperanza de que el joven marqués nos devolviera. Pero no funcionó. Extendió la mano con los ojos llenos de anhelo, como si yo fuera a quien más amaba. Jeje. No te quedes con esa lisiada. Huye conmigo. ¿Estaba loco? Huye con él.
Como si de repente recordara algo, añadió. No te preocupes, jeje. Ella y yo no hemos consumado nuestro matrimonio. Antes de que pudiera responder, se oyó la voz aguda de Suyun. Zei Heyun. Qué descarada eres al seducir a mi marido. Corrió hacia mí interponiéndose entre Zhao Mingfeng y yo con la mirada recelosa. No creas que solo porque el joven marqués te ignora, puedes poner la mira en mi marido. El joven marqués que estaba detrás de ella, soltó una carcajada. El viento arreció. Se quitó la capa y me la envolvió haciendo el nudo con cuidado, ignorando por completo a Suyun. Ya había probado un arroz exquisito. ¿Para qué querría tu cáscara? La expresión de Suyun cambió. Hoy estaba vestida a la perfección, con abundante maquillaje en el rostro, pero las ojeras bajo sus ojos eran indisimuladas. El joven marqués me tomó de la mano y me dijo, abre bien los ojos y verás cuánto nos amamos mi esposa y yo. Suyun miró nuestros dedos entrelazados, visiblemente conmocionada. ¿Cómo puede ser esto?, murmuró. El joven marqués no había terminado. Miró a Zhao Mingfeng. Y tú, deja de suspirar por la esposa de otro. Luego me jaló y me dijo con dulzura. Vámonos a casa, jiji. Zhao Mingfeng no dijo nada. Sabía que no debía hablar, ya no era rival para el joven marqués. Pero al pasar junto a él, murmuró lo suficientemente alto como para que lo oyera. ¿Qué tiene de bueno ese lisiado? Tarde o temprano, te traeré de vuelta a mi lado. Su tono era amargo, casi gruñón. Hice como si no hubiera oído nada. En cuanto subimos al carruaje, el joven marqués bajó la cortina para tapar esa mirada abrasadora. Jiji, dijo en voz baja, la forma en que te miraba no estaba bien. ¿Crees que no le gustas? Negué con la cabeza. En mi última vida, en nuestra noche de bodas, Zhao Mingfeng ni siquiera me tocó. Todos creían que estaba profundamente enamorado de mí. Pero todo era mentira. Desde el principio, lo había dicho. Dicen que a una mujer le duele mucho la primera vez. Solo tengo miedo de causarte dolor. No fui tonto. Sabía que Zhao Mingfeng no sentía nada por mí. Esa excusa que dio fue solo una farsa. Aún así, la acepté de buena gana, incluso con alegría. Más tarde lo pillé varias veces aturdido mientras miraba fijamente un pañuelo bordado con flores de junco. Una vez, incluso lo vi con la cara roja y sin aliento, dándose placer, con el mismo pañuelo aferrado a su lado. Cada vez que se iba a la guerra, se detenía antes de partir, lanzando una mirada anhelante hacia el este, lleno de tristeza y reticencia. En aquel entonces, aún no sabía a qué casa ansiaba regresar con tanta desesperación. No entendía por qué, si su corazón ya anhelaba a otra, insistía en casarse conmigo. Solo después supe que no era que no quisiera casarse con ella. Era que no podía. Para cuando lo comprendí, ya era demasiado tarde. Rodeado de enemigos por todos lados, Zhao Mingfeng cometió un error y me arrastró a la muerte con él. Casi al mismo tiempo, Suyun acababa de ser relegado a un segundo plano. Había deshonrado a la familia Xie, y se negaron a aceptarla. Vagando sola por las calles, finalmente me envió un mensaje, diciendo que tenía algo que ver con nuestra madre y que necesitaba hablar conmigo. Ingenuamente acepté. Cerró la puerta con llave en cuanto entré. Con la mirada desorbitada y la voz chillona, me preguntó por qué vives tan bien. Soy la hija legítima, criada por la esposa principal. Siempre he tenido mejor ropa, mejor comida. Ahora vives feliz con tu marido mientras yo estoy marginada, ¿qué te parece justo? ¿Cómo se supone que debo aceptarlo? Tiró la vela a su lado y las llamas consumieron al instante el aceite que ya había esparcido. Me agarró con fuerza, intentando atraparme con ella, quemarnos vivos a los dos. Pero ella no lo sabía, aunque no me hubiera matado ese día, no habría durado mucho más. Mientras ostentara el título de esposa principal de Zhao Mingfeng, la muerte era inevitable. Así que tiré de la manga del joven marqués y le pregunté, ¿me enseñarás a luchar? Todos en la capital lo sabían, el peor académico del colegio imperial era el joven marqués de la casa del duque Dinghua. Su caligrafía era atroz, como si la hubiera garabateado un perro, e incluso sus tutores solo podían negar con la cabeza en silencio.
Pero también sabían que nadie lo igualaba en destreza marcial. Equitación, tiro con arco, esgrima. Era un genio con las armas. En mi vida pasada, si no hubiera perdido ambas piernas, su nombre habría resonado por todo el reino. Así que cuando le pregunté, parpadeó. Aprende artes marciales. ¿Por qué ahora, jeje? Para protegerme, dije en voz baja. Si hubiera sabido luchar, no habría quedado atrapado en esa habitación en llamas. Y para proteger a los demás también. Ladeó la cabeza, pensativo. Nunca había visto a una dama noble entrenar artes marciales. Estaba a punto de empezar una discusión a fondo intentando convencerlo, pero entonces sonrió y se le iluminó el rostro. Pero me parece una gran idea. Si quieres aprender, te enseñaré. Así que empecé a entrenar con el joven marqués. Su madre no se opuso. Me vio luchar con mi postura y se rió alegremente. Bueno, esto es bueno. Entrenar contigo también fortalecerá a Ji-yun. Entonces, un día, llegó un edicto imperial. El duque Dingwai y el joven marqués recibieron la orden de dirigirse al sur de inmediato para sofocar los disturbios. Habían surgido bandidos en la región del Innan, saqueando e incendiando, llevando a la gente a la miseria. El joven marqués empacó sus pertenencias a toda prisa, llenándome de besos. Jeje, espérame. Lo recordé. En mi vida pasada, fue esta campaña sureña la que le costó ambas piernas, y a su padre, la vida. La preocupación me atenazaba el pecho. Tiré de su manga animándolo. Soñé. Soñé que perdiste las piernas en la batalla. Debes tener cuidado en Lingnan. Observa a la gente que te rodea. No le conté sobre la profecía de la victoria. Me lo guardé para mí. Se puso rígido un momento y luego me abrazó con fuerza. Lo sé. Volveré sano y salvo. Lo prometo. Pero después de que se fue, mi corazón permaneció inquieto. Hasta mi suegra estaba ansiosa, suspirando a diario. Al final no pude soportarlo más. Le dije. Mamá, yo también quiero ir a Lingnan. Se quedó callada un buen rato. Sabes lo peligroso que es allá abajo, ¿verdad? Yo sí. No intentó detenerme. En cambio, llamó al mayordomo y ordenó vender todas nuestras tierras de cultivo, cambiándolas por armaduras flexibles. Luego me dio un escuadrón de soldados de élite de la casa del marqués. Ji-yun, toma la armadura. Cuida de mi esposo y de mi hijo. Tráelos sanos y salvos. Y cuídate también. Viajamos día y noche. En menos de 20 días, cruzamos al territorio de Lingnan. Esa noche descansamos en un pequeño pueblo. Si seguíamos adelante mañana, podríamos alcanzar a las fuerzas del marqués. Los aldeanos fueron amables y generosos. Una viuda, la tía Chui, incluso me trajo un plato extra de brotes de soja salteados y rábanos encurtidos. Dijo que quería que comiera algo extra. Vivía sola, criando sola a su hijo. Su hijo tenía una lengua dulce y locuaz, con la cara untada de aceite mientras me llamaba hermosa con total sinceridad. A medianoche la tranquilidad del pueblo estalló en caos. Levanté el telón. Bandidos. Llevaban antorchas, aunque no eran muchos. Pero el pueblo estaba lleno solo de ancianos, mujeres y niños, nadie podía defenderse. Di la orden a los soldados para que actuaran. Aniquilamos por completo a los bandidos. Al terminar, el jefe de la aldea hizo el recuento. Faltaban 4 personas. Parecía desanimado. ¿Dónde está la tía Chui? El jefe se me acercó temblando. Su hijo salió de noche a hacer sus necesidades. Se topó primero con los bandidos y se lo llevaron. Ella intentó recuperarlo. Los bandidos vieron que era bonita y le dijeron que se cambiara por el niño. La agredieron. El niño intentó ayudar, pero lo patearon. Se golpeó la cabeza contra una roca. Solo logró gritar «mamá», antes de quedarse callado. La tía Chui luchó con todas sus fuerzas pero... El jefe inclinó la cabeza y señaló. Murieron allí. Enviaré a unas mujeres para que ayuden a prepararlos. Me flaquearon las rodillas.
Caminé hacia donde él me había señalado para mirarlos por última vez. Tenía la ropa rasgada y el pelo despeinado. Sus ojos seguían abiertos, mirando a su hijo. Ese niño hacía apenas unas horas, reía y saltaba. Ahora, yacía quieto y frío para no volver a hablar. Le cerré los ojos con suavidad. Era la primera vez que me topaba con bandidos de verdad. Y la primera vez que entendí de verdad lo que quería decir la gente común cuando rezaba por cielos y mares en calma. Esa noche también volví a ver al joven marqués. Habían recibido noticias de que unos bandidos habían aparecido en este lado de la montaña y llegaron rápidamente, sin esperar encontrarse con nosotros. La luz de la vela le iluminó el rostro. Aún tenía sangre seca en la ropa mientras el joven marqués me miraba con voz temblorosa. Jeje, el camino hasta aquí era peligroso. ¿Por qué has venido? Ahora estaba más moreno, más delgado y tenía un rostro más afilado, el aire de un hombre de verdad. Señalé hacia atrás. Me apresuré a traerte equipo. El plan para exterminar a los bandidos en Lingnan había sido confiado por completo al joven marqués por el propio duque Dingua. Era la primera vez que asumía el mando absoluto, y estuvo a la altura, ganó cada batalla que libró. En menos de 2 meses, capturó al líder de los bandidos y puso fin al caos en el sur. Incluso el supervisor imperial no pudo evitar elogiarlo sin cesar. La tragedia de perder ambas piernas, como en su vida anterior, nunca ocurrió. El joven marqués solo sonrió y dijo, los sueños a menudo son lo contrario de la realidad. Y entonces debe ser porque Jeje estaba conmigo, ahuyentando toda desgracia. Nuestro ejército emprendió su regreso. Todo estaba en paz. Nada se parecía a antes. Al pasar por Minyu, el duque dijo de repente que quería visitar su antigua casa. Aquí nació la familia An, explicó el joven marqués. Él creció aquí. El duque señaló una casa en ruinas con una suave sonrisa. Años atrás, cuando el emperador visitó Jiangnan, incluso se detuvo allí. Dentro había una vieja mecedora, con un bambú marchito aún en su asiento. El joven marqués empujó suavemente la silla y dijo, jeje, dormí ahí una vez de pequeño. Esta casa ancestral estaba llena de recuerdos entrañables para padre e hijo. Y entonces fue cuando sucedió. De todas partes, figuras vestidas de negro surgieron, rodeándonos. Vestían de negro de pies a cabeza, con máscaras en los rostros y espadas curvas atadas a los costados, su intención asesina era evidente. Por supuesto, el duque no había traído tropas. Pensó que simplemente visitaba su antiguo hogar. Sin armadura ni escolta. Claramente los asesinos contaban con eso. Su líder gritó, mátenlos. Y finalmente comprendí cómo había ocurrido la tragedia de su vida anterior. El duque no había muerto en batalla, sino aquí mismo, en su hogar ancestral. El joven marqués escapó con vida por los pelos. Un hombre que debía mandar a caballo, nunca volvió a caminar. Pero esta vez no. De repente el caos se desató entre los asesinos. Se dieron cuenta de que eran ellos los que estaban rodeados, los soldados de la familia An los habían rodeado sigilosamente. El duque desenvainó su espada, recorriendo con la mirada fría al enemigo. El joven marqués que me había estado protegiendo, se rió de repente. Casi lo olvido, ambos sabemos pelear. Extendió una mano. Ven, lucha a mi lado. Nunca me había librado de la culpa por sus heridas pasadas. Cuando el duque dijo que quería visitar este lugar, le aconsejé que trajera guardias, que usara armadura ligera y que se preparara. Se burló, diciendo que solo había sido una visita breve. Pero de todos modos me escuchó. De acuerdo. Si tu suegra estuviera aquí, sería igual de cautelosa. Haremos lo que dices. En la lucha que siguió, el joven marqués atrapó personalmente al líder enemigo. Le arrancó la máscara y gruñó. Déjame ver quién eres realmente. El rostro que se veía debajo era sencillo, salvo por una cicatriz que le atravesaba el ojo izquierdo hasta la barbilla, claramente una herida de batalla. Era el mismo líder bandido que ya habíamos capturado. Se suponía que iba camino a la capital encadenado. Sin embargo, allí estaba de nuevo. El resto de los enmascarados también habían sido desenmascarados, todos eran bandidos. Algunos eran fugitivos, otros habían jurado reformarse.
El joven marqués y el duque intercambiaron una larga mirada. Ambos lo habían comprendido. El responsable de vigilar a los bandidos era el supervisor imperial. Y el hombre tras el supervisor era el emperador. El emperador sabía dónde estaba el hogar ancestral de la familia Han. Aún así, el duque presionó su espada contra la garganta del hombre de la cicatriz. «Habla. Perdóname». El hombre gritó. «Hablaré». Lo confesó todo. Alguien le había enviado una carta preguntándole si quería venganza. El hombre había accedido. Le habían dado un mapa que marcaba la ubicación de la casa ancestral del duque. Le proporcionaron armas, provisiones e incluso le ordenaron que reuniera a sus hombres. Las instrucciones eran claras: si no podían matar al padre y al hijo Han, que los mutilaran. En el peor de los casos, les cortaban las extremidades. A cambio, le prometieron el control de las regiones montañosas del sur. Pero nunca había visto el rostro de esa persona. La voz, sin embargo, le sonaba familiar. El duque no dijo nada. Entonces levantó su espada y cortó el cuello del hombre. La sangre salpicó. Me quedé paralizado, horrorizado. Había visto lo que hacían estos bandidos: quemar casas, violar mujeres, matar inocentes. Había visto a la tía Chui con la ropa rasgada y el cuerpo lleno de moretones. Y ahora lo sabía. El emperador había liberado a esos bandidos. Los había dejado volver a sus viejas costumbres, solo para exterminar a la familia Han. En cuanto los apaciguamos, los soltaron de nuevo. ¿Cuántas tías Chui más habría? ¿Cuántas aldeas más desaparecerían? Todo, solo para eliminar a una familia leal y respetada. Un gobernante debe ser tan compasivo como el cielo. Debe vivir para su pueblo. Pero para su propio beneficio había hundido al país en el infierno. El joven marqués me acarició suavemente el pelo. ¿Por qué lloras? ¿Tienes miedo? Avergonzado, me sequé la cara. No quiero más bandidos. Se echó a reír. No te preocupes. No dejaré que nadie salga con vida. Al regresar de Lingnan, difundimos noticias falsas. El duque resultó gravemente herido. El joven marqués postrado en cama. Todo para engañar al emperador. La familia Han ostentaba un poder enorme. El duque comandaba el ejército. El joven marqués era un prodigio marcial. La emperatriz era una Han. Incluso el príncipe heredero tuvo que llamar primo al joven marqués. Era hora de mantener un perfil bajo. Mientras tanto, el frente de batalla seguía cosechando victorias. El ascenso de Zhao Minfang fue mucho más rápido que en su vida anterior. No se quedó estancado como centurión durante 2 años, esta vez ascendió rápidamente a comandante y luego a general. Incluso llevó a Su Yun a las tierras fronterizas. En la capital corrían rumores de lo mucho que se amaban, de lo inseparables que eran. Pero yo lo presentía. Esta vez, su ascenso fue aún más turbio que antes. Tras una gran victoria, Zhao Minfang regresó a la capital con Su Yun. Era Qingmin, y el joven marqués y yo fuimos a la finca Xia para honrar a nuestros antepasados. Mi padre ahora era muy respetuoso con Zhao Minfang. La esposa principal no paraba de elogiarlo. Su Yun tiene muy buen ojo. Minfang tiene un futuro brillante. Su Yun se quedó paralizada por un momento. Luego se volvió hacia mí y me preguntó cómo está el joven marqués. Para mantener la farsa, seguía diciendo que estaba enfermo. Incluso le preparaba medicina a diario para guardar las apariencias, y su aroma ahora está permanentemente teñido de amargura herbal. Negué con la cabeza. Ha tomado mucha medicina, pero sigue sin mejorar. Me miró largo rato con los ojos llenos de pensamientos. Luego sonrió y se inclinó hacia mí. Xia Ziyun, parece que esta vez estoy viviendo mejor que tú. Por fin, mi sufrimiento dio paso a la paz. Un día, el anciano mayordomo nos trajo fruta. Cuando se la entregó a Su Yun, ella gritó de repente. «No me toques». El mayordomo se quedó paralizado, sobresaltado. Solo había rozado accidentalmente la manga de su túnica, no esperaba tal reacción. Su Yun se contuvo y recuperó rápidamente su expresión.
La esposa principal le tocó la mano y suspiró. Debiste haberlo pasado mal en la frontera. ¿Por qué has bajado tanto de peso? Antes de casarse, Suyun lucía radiante y delicada como las flores de durazno en primavera. Pero solo habían pasado unos años, y ahora su tez estaba pálida como la cera de una vela, su figura demacrada. Ante el comentario, instintivamente miró a Zhao Minfeng y luego apartó la mirada rápidamente. Entonces comprendí la clase de vida que había llevado en la frontera. En mi vida pasada, Zhao Minfeng había intentado congraciarse con el viejo general al obligarme a servirle. Esa noche, cuando el viejo general me insinuó algo, no tuve más remedio que apuñalarlo en la garganta con una horquilla antes de que pudiera actuar. El anciano general tenía aproximadamente la misma edad que el mayordomo de la casa Xie. Suyun era experta en danza. Y Zhao Minfeng la había traído a la frontera. Considerando lo rápido que habían llegado sus ascensos, no necesitaba imaginarme lo que había pasado. Se alisó la túnica y levantó la barbilla con orgullo. Solo necesitaba un poco de tiempo para recuperarme. Ahora soy la esposa del general. Tras los ritos ancestrales, la mirada de Zhao Minfeng se posó en mí, ardiente e invasiva. Suyun estaba a su lado, pero no le importó. ¿Por qué lo haría? Había usado al viejo general para ascender, luego se había retractado, y lo había acusado de negligencia para apoderarse de su puesto. Ahora Zhao Minfeng superaba en rango a mi suegro. Antes mozo de cuadra, ahora un alto funcionario. Parecía que tenía mil cosas que decirme, pero al final, solo miró al joven marqués que estaba a lo lejos. Puede que haya esquivado un destino inválido, pero ahora no es más que un botiquín andante. Me gustan los botiquines, respondí rotundamente. Zhao Minfeng rió entre dientes y negó con la cabeza. Suyun, no te hagas el duro. Vuelve conmigo. Te haré la esposa del general. ¿Y tomar ese hierro candente que nadie quiere? Sigue soñando. Se encogió de hombros, ignorando la palidez de Suyun. Entonces me esforzaré más. Destruiré la casa del marqués y te llevaré de vuelta. Lo ignoré y le di una palmadita en el hombro a Suyun. Si es Suyun, abre los ojos. Es él quien sigue causando problemas. Hago todo lo posible por evitarlo. No le des vueltas a la situación diciendo que aún añoro a tu esposo. Basta de amargura pasada, dulzura ahora. Si te casas con un hombre que una vez vendió a su esposa para ascender, ¿cómo podrías ser feliz? Destruye la casa del marqués. Ni siquiera es digno. El joven marqués me tomó de la mano y me acompañó al salir. Justo antes de separarnos, me giré para mirar a Suyun. Ella seguía mirándonos las espaldas, con los rostros cerca y los pasos sincronizados. Un destello de reflexión cruzó su rostro. Luego bajó la cabeza y sonrió. Podía leer sus labios. Parecía decir, al final, solo es un botiquín. Nunca podría vivir mejor que yo. Zhao Minfeng no se tomaba en serio la casa del marqués porque, en el fondo, pertenecía al bando contrario. El emperador favorecía a la consorte imperial. Tenía un hijo de tan solo 3 años. Mientras tanto, el príncipe heredero, respaldado por la emperatriz y casi mayor de edad, era amable, capaz y muy querido. Recientemente la salud del emperador había empeorado. Al escuchar los susurros de la consorte, había empezado a desconfiar del príncipe heredero. Incluso corrían rumores de que quería destituirlo. La emperatriz contaba con el respaldo de la poderosa familia Han. La consorte imperial provenía de orígenes humildes, sin ningún poder digno de mención. En mi vida pasada, como noble entré una vez al palacio para saludar a la emperatriz y vi a la consorte por primera vez. Era impresionante, llena de encanto y sonrisas seductoras. Me miró y dijo con dulzura, así que esta es la esposa del general Zhao. ¿Acaso no conoce la etiqueta de la corte? Chocó conmigo. Luego arrojó al gato en brazos de su criada al suelo, asustando a su propia mascota y haciéndola huir. Por eso te haré arrodillarte ante la puerta de la vida eterna durante 3 horas. Cuando regresé cojeando por haber estado arrodillado tanto tiempo, Zhao Minfeng me preguntó con indiferencia qué había pasado. Le expliqué. No dijo nada, ni siquiera me preguntó si me dolía. Jugaba distraídamente con el pañuelo bordado que llevaba en el pecho.
Zhao Mingfeng apoyó firmemente al sexto príncipe, hijo de la consorte imperial. Cuando le advertí que esto podría no ser prudente, me ignoró con un gesto. Eres solo una mujer. No entiendes los asuntos de la corte. No digas tonterías. Pero una cacería de primavera, en la oscuridad de la noche, descubrí su secreto. Zhao Mingfeng y la consorte imperial. Sus cuerpos estaban enredados como serpientes en el agua, perdidos en la pasión. El nombre de la consorte. Ruodi. Ruodi, como las flores de junco bordadas en ese pañuelo. Tuvo el descaro de amar en secreto a la favorita del emperador. Pero yo era su esposa. Nunca podría escapar de él. Y se negó a soltarme. Quería atarme a su barco que se hundía. En ese momento supe que, tarde o temprano, él sería mi perdición. Incluso después de morir con su yun en llamas, no desperté de inmediato. Mi alma flotaba en el limbo y los vi a Zhao Mingfeng y a la consorte imperial, atrapados en una reunión secreta del emperador. Suplicaban y suplicaban. Pero el emperador ordenó una investigación exhaustiva. Resultó que habían estado involucrados incluso antes de que ella entrara al palacio. Al principio, Zhao Mingfeng intentó asumir la culpa. Pero la consorte, aterrorizada, afirmó que la había coaccionado. Que su corazón siempre había pertenecido al emperador. Zhao Mingfeng la miró atónito. ¿No dijiste que solo me amabas? El consorte tembló y luego dijo sin dudar. Solo amo a su majestad. Tú que naciste esclava, ¿cómo podrías merecer mi amor? Zhao Mingfeng se desplomó agarrando el pañuelo en la palma. Luego la dejó caer lentamente. Años de profundo afecto se extinguieron en un instante. Sabiendo que moriría de todos modos, la arrastró consigo, exponiendo su conspiración para colocar al sexto príncipe en el trono. Al final, el emperador la condenó a muerte. Su familia fue ejecutada. Todo el personal de palacio involucrado fue silenciado, en aras de la dignidad imperial. Ese emperador no era un buen rey ni un hombre bondadoso. Zhao Mingfeng quedó destrozado por la traición de la consorte. Sin ella, finalmente me recordó. Por eso se aferra a mí en esta vida, por eso lo atormenta el arrepentimiento. Ahora un mensajero del joven marqués llega discretamente. Señora, el joven marqués envía un mensaje. Zhao, el general, efectivamente se ha reunido con ella. Cuando el sirviente vino a informarme, yo estaba en la finca, revisando la cosecha de este año. Mi madre me había encomendado aprender administración doméstica y posteriormente me confió todos los asuntos de la casa del marqués, otorgándome plena autoridad. Como esperaba, Zhao Mingfeng volvió a apoyar al sexto príncipe. Al ver que la familia Han parecía estar en decadencia y que el príncipe heredero aún se consideraba parcialmente aliado con la facción Han, era evidente que no lo apoyaría. Entre los contendientes, solo el sexto príncipe aún contaba con el favor del emperador, suficiente para representar una verdadera amenaza para el príncipe heredero. Y el sexto príncipe aún era joven. Si ascendía al trono, Zhao Mingfeng podría convertirse en regente y ejercer el poder sobre la corte. Desafortunadamente para él, esta vez, su alianza con la consorte imperial se basaba exclusivamente en intereses compartidos, sin amor ni influencia. A diferencia de antes, no se rompería tan fácilmente. Devolví la mayor parte de la cosecha a los agricultores arrendatarios, quedándome solo con 3 partes, una para enviarla a la casa de beneficencia y la otra para canjearla por ropa interior acolchada, que luego se distribuiría entre los soldados en las fronteras y los destinados fuera de la capital. El duque había dicho que no se enviaron refuerzos al frente. La frontera norte estaba helada, el invierno era el verdadero enemigo allí. Incluso un simple conjunto de ropa acolchada podría hacer el invierno más llevadero. El joven marqués me llevó a las afueras de la capital. Allí estaban estacionadas las tropas Han. El emperador no confiaba lo suficiente en ellos como para permitirles vigilar las fronteras, ni les proporcionó equipo ni provisiones. El clima se volvía más frío cada día. Los soldados solo vestían uniformes delgados y remendados. Pero trajimos ropa, armadura y armas confiscadas a los bandidos en Lingnan. Dentro de la tienda de mando, el oficial a cargo seguía discutiendo la estrategia con nosotros. Antes de irnos, miró al joven marqués y sonrió. Eres la viva imagen del duque. Sin duda tiene un heredero digno.
Últimamente Zhao Mingfen se había convertido en el favorito del emperador. El emperador lo elogió abiertamente y lo ascendió con una rapidez asombrosa. Pero todos sabíamos la verdad. El emperador quería criar a alguien que pudiera rivalizar con la familia Han, alguien a quien pudiera usar para controlar la corte. Por eso Suyun era convocada al palacio una y otra vez. La vi en un banquete palaciego. Cada vez que veía a un hombre de la edad del viejo general, sus ojos parpadeaban con visible pánico. Incluso al encontrarse con el eunuco jefe del palacio, se estremeció. El viejo eunuco rió. No estamos aquí para lastimar a nadie. ¿De qué tiene tanto miedo, señora? Forzó una sonrisa y lo despidió con un gesto. Vestía una túnica lujosa, su cabeza relucía con perlas y joyas, pero sus ojos miraban fijamente al frente, distantes y pesados. Nunca antes se había visto así. En nuestra vida pasada, incluso cuando el joven marqués la trataba con frialdad, seguía siendo vivaz, lo suficientemente coqueta como para juguetear con el primo joven que se alojaba en la finca del marqués. Ahora parecía una muñeca rota. De repente recordé algo de nuestra infancia. En aquel entonces Suyun aún no había sido adoptada por la esposa principal. Nos criamos juntas y yo la llamaba hermana mayor. Una vez se me antojó un pastel de hibisco. Pero esos solo se servían en el ala principal de la esposa. Suyun se coló en la cocina y le rogó a alguien que le enseñara a prepararlos. Se subió a un taburete con las mangas arremangadas, imitando a los adultos, con las manitas cubiertas de harina. Cuando terminó, corrió emocionada. Hermana, pruébalo. Todavía recuerdo el sabor de ese pastel de hibisco. Fue terrible. Di un bocado y rechacé otro. Ella refunfuñó un poco, dio un mordisco ella misma y luego lo tiró a un lado en silencio. En aquel entonces pasábamos apuros juntos en casa de los Xia. Llevábamos ropa usada a juego. Ella me cazaba mariposas y yo le contaba cuentos antes de dormir. Éramos las mejores amigas de la otra, las únicas que nos escuchábamos de verdad. Eso terminó cuando la esposa principal la adoptó. Ahora, unas cuantas damas nobles vieron a Suyun y la rodearon rápidamente. Señora Zhao, hoy está deslumbrante. Este brazalete es tan exquisito que le sienta de maravilla. Atraída por sus halagos, levantó la barbilla como un pavo real orgulloso y giró su brazalete con satisfacción. ¿En serio? El emperador ha recompensado generosamente al general. Me lo dio todo. Entonces me miró, levantando aún más la barbilla. Desde lejos la saludé con la mano y me di la vuelta para irme. En ese banquete el emperador estuvo ausente por problemas de salud. Su estado era claramente desmejorado. En ese momento de su vida pasada, aún gozaba de buena salud para las cacerías de primavera. Ahora ni siquiera podía levantarse de la cama sin ayuda. Gran parte del mérito recaía en la emperatriz. Poco después el emperador enfermó gravemente y solo permitió que la consorte imperial lo cuidara. El sexto príncipe acudía a diario a presentar sus respetos. Al príncipe heredero no se le permitía acercarse a la habitación del emperador. El emperador convocó a varios altos funcionarios, entre ellos Zhao Mingfen. El joven marqués me susurró algo. Mi tía dijo que oyó al emperador murmurar algo sobre la interferencia de sus familiares en los asuntos de Estado y el debilitamiento de los cimientos del imperio. Copiaba caracteres mientras hablaba, llenando la página distraídamente. Parecía que se preparaba para derrocar al príncipe heredero. En la hoja de papel arrugado, su caligrafía temblorosa formaba una sola palabra. Retirar. Pero antes de que el emperador pudiera actuar, cayó en coma. La emperatriz emitió un decreto nombrando regente al príncipe heredero. Para que el emperador pudiera recuperarse con tranquilidad, controló estrictamente quién podía entrar o salir del palacio. La consorte imperial y el sexto príncipe quedaron completamente aislados. Últimamente la caligrafía del joven marqués había mejorado un poco. Después de terminar una página de práctica, ni siquiera levantó la vista y dijo: genial. Zhao Mingfen se está impacientando. Antes del coma, el emperador le había entregado el mando de la Guardia Imperial. Con el poder en la mano, planeaba marchar sobre el palacio con el pretexto de rescatar al emperador. Mi mano se detuvo a mitad de la escritura. El joven marqués me hizo un gesto con el dedo.
Vamos, esposa. Vamos a tensar la red. Zhao Mingfen condujo a sus tropas al palacio. La Guardia Imperial lo apoyó. Nadie se interpuso en su camino. Marchó triunfalmente por la puerta secundaria del palacio. Y cayó en una trampa. La emperatriz y yo estábamos esperando. La consorte imperial y el sexto príncipe ya estaban bajo vigilancia. «Sálvanos, Mingfen», gritó la consorte al verlo. Zhao Mingfen la miró y luego apartó la mirada. «Jeje», dijo, «¿de verdad crees que puedes detenerme solo con estos dos?» Se rió como si hubiera oído un chiste. «Hace tiempo que no la necesito». «¿Y ese chico?», señaló al sexto príncipe. «No es el único. El cuarto o el quinto, todos me esperan». La luz del sol lo iluminó, proyectando una larga sombra. Zhao Mingfen entrecerró los ojos al ver su sueño de regencia al alcance de la mano. «Jeje, apártate. No te lastimes». Entonces levantó el brazo y gritó: «El emperador está preso en el palacio Zhao Min. Todas las fuerzas, rescátenlo de inmediato». Pero nadie avanzó. Fuera de la capital, el duque Dingua y el joven marqués, postrado en cama, ya habían liderado tropas para rodear el palacio. Sus soldados eran curtidos en la batalla, superiores en número y equipamiento. Zhao Mingfen se quedó paralizado. Esto no estaba en sus planes. La batalla había comenzado. Pero las fuerzas que Zhao Mingfen trajo no fueron rivales, se derrumbaron rápidamente bajo presión. A la orden del joven marqués, uno a uno, dejaron las armas y se rindieron. En ese momento, llegó el príncipe heredero y anunció su derrota. El emperador falleció en el palacio Zhao Min. Con un estrépito, la espada de Zhao Mingfen cayó al suelo. En ese instante tanto él como la consorte imperial lo perdieron todo. Zhao Mingfen fue acusado de conspiración y traición, y encarcelado a la espera de su ejecución. Cuando el joven marqués y yo llegamos a la residencia Zhao, Suyun nos recibió en ropa interior. Llevaba el cabello suelto y la mirada vacía mientras me miraba. «Perdió», murmuró. Le dije que se quedara como general, que no se entrometiera en los asuntos del príncipe heredero. Pero no me escuchó. Temía que revelara la verdad, así que me encerró. Asentí. «Perdió. Va a morir. Así que nunca volveré a ser la esposa del general». De repente se abalanzó sobre mí, me agarró de los hombros y me sacudió. «Xie Ziyun, ¿por qué mi vida es tan miserable?». El arrebato sobresaltó al joven marqués. «Ten cuidado, mi esposa está embarazada». Se estremeció. «¿Embarazada? ¿De quién es el hijo?». El joven marqués estaba furioso. «Si mi esposa está embarazada, ¿quién más sería el padre sino yo?». «Pero, ¿no eras incapaz?». Casi se rió a carcajadas. «¿Estás loco? ¿Qué tonterías estás diciendo ahora?». Suyun guardó silencio un buen rato. Entonces, con una comprensión tardía y horrorosa, le agarró el collar. «¿Por qué? ¿Por qué me mentiste? Podríamos haber sido una pareja amorosa. ¿Por qué me dejaste sufrir tanto?». El joven marqués retrocedió visiblemente perturbado. «¿Estás loca? ¿Quién te mintió? ¿Quién dijo que estábamos destinados a casarnos? Nunca me gustaste». Las lágrimas rodaron por su rostro. «¿Por qué no te gusto? Me parezco mucho a Xie Ziyun. Pero sus personalidades no se parecen en nada». Solo gracias a su arrebato entendí por qué el joven marqués había decidido casarse con la hija de la concubina de la familia Xie. De joven, el marqués odiaba ir a la Academia Nacional. Siempre que iba, encontraba la manera de escabullirse. Un día se subió al muro de la academia. Abajo se encontraba la refinada biblioteca Nanya. El tutor pedía a los estudiantes que hablaran de sus ambiciones vitales. Aburrido, el joven marqués decidió escuchar a escondidas. Todo era aburrido hasta que oyó la voz de una chica. Que contemplara los vastos cielos y la tierra y trepara entre el sol, la luna y las estrellas, que se rindieran ante mí. Su curiosidad se desbordó, y bajó la mirada hacia quien hablaba. Mientras ella hacía un gesto al hablar, él vio el pequeño lunar en su muñeca.
Al terminar la clase, corrió a preguntarle al tutor. ¿Quién era esa chica de hace un momento?, respondió el tutor. Una de nuestras estudiantes más brillantes. Escribió la mayoría de las lecturas de hoy. ¿Quieres verlas? Tomó los papeles y los leyó todos. Su letra era hermosa. Siempre había odiado los caracteres rígidos, pero su prosa despertó algo en él. Él también quería aprender. Él también quería acercarse a ella. Empezó a trepar esa pared una y otra vez, solo para robarle miradas. Aprendió sus costumbres, le encantaba leer, le encantaban los pasteles, sonreía con hoyuelos y tenía una hermana gemela idéntica a ella. Así que cuando su madre le preguntó si admiraba a alguien, respondió sin pensar, Ziyun, de la familia Xie. Al recordar la historia, su mirada se suavizó. Pero cuando miró a Xiu Yun, la irritación regresó. ¿Cómo es posible que me gustes? Ni lo pienses. Xiu Yun tuvo que apoyarse en la pared para mantenerse en pie. Se rió a carcajadas secándose las lágrimas. Así que eso es todo. Nunca me involucraron en esta historia. Entonces se volvió hacia mí. Xie Ziyun, ahora que Zhao Mingfang está acabado, ¿significa que yo también debo morir? Le pedí al joven marqués que esperara afuera. Luego crucé los brazos y respondí. ¿Aún quieres morir conmigo como antes? Temblaba, mirándome con incredulidad. Tú también renaciste. Si sabías que había quedado lisiado en la vida pasada, ¿por qué te casaste con él? Me puse de pie, respondiendo con seriedad. Porque no importa con quién me case, viviré con mis propias fuerzas. Nunca dependeré de otros ni los pisotearé para salir adelante. Y no solo sobreviví. Viví mejor que tú, gritó Xiu Yun. ¿Sabes? El día que me adoptaron, mi esposa me dijo que nunca olvidara mi identidad. Dijo que yo era la hija legítima, y que tú solo eras la hija de una concubina. Todo lo que yo tenía que ser mejor que lo tuyo. Fruncí el ceño. Si querías vivir mejor que yo, ¿por qué apostarlo todo por Zhao Mingfang? Debiste vivir para ti mismo. Convertirte en alguien de quien pudieras estar orgulloso. Se derrumbó y se desplomó en el suelo. Mamá dijo que una noble como nosotras solo necesita casarse bien y estará lista para la vida. Solo hice lo que ella me enseñó. Lloró amargamente con el cabello enredado. Me di la vuelta y salí. Lloró un buen rato, hasta que sus ojos se hincharon como ciruelas, hasta que cayó la noche. Xie Ziyun, ¿me darás seda para ahorcarme o veneno para beber? Negué con la cabeza. O tal vez quieras quemarme vivo como la última vez. El joven marqués se burló. No te hagas ilusiones. Lo que hizo Zhao Mingfang no te incumbe. Jiji dijo que el crimen de un hombre no debería condenar a su esposa. El príncipe heredero es misericordioso. Él no quiere tu sangre. Deberías cuidarte. Había un destello de esperanza en sus ojos, pero se apagó rápidamente. No puedo volver con la familia Xie. Solo, sin ningún lugar a donde ir, es como la muerte. Eres bueno bordando, esos conejitos que cosiste parecían reales. Hoy en día, bordar a doble cara vale una fortuna. Tú también te has convertido en un gran cocinero. Conviértete en chef. Abre una posada. Podrás cultivar, tejer y hacer cerámica. No pasarás hambre. Sus ojos se iluminaron lentamente. Xia Xiuyun, el mundo es vasto. Libérate de tus cadenas y canta la canción de tu propia vida. Antes de su ejecución, Zhao Mingfang pidió verme. Me negué. Hay gente a la que es mejor no ver. No hace falta ensuciarse los ojos. Xiuyun se fue sola de la capital. No la despedí. Solo hice que el joven marqués recorriera toda la ciudad para comprarme los mejores pasteles de hibisco. Estos eran mucho más deliciosos que los que solía servirme la esposa principal. Desde entonces cada año, en mi cumpleaños, recibía una carta en la residencia del marqués. Solo 3 palabras. Paz para nosotros. Sin remitente. Pero yo sabía quién era. Tras dar a luz, las tierras fronterizas cayeron en guerra. El joven marqués se ofreció como voluntario para defender la nación.
Y fui a la frontera norte. Él me había entrenado en artes marciales durante años. Una vez dijo que estaba listo para valerme por mí mismo. Me recogí el pelo, me puse la armadura, aferré mi espada y entré al campo de batalla. Cabalgando con el viento entre el estruendo de los cascos. Cargaba la gloria a cuestas, ganada con mis propias manos. El fin.